Se escucha bien en el string, ¿no, Paul? ¿Se escucha bien en el mino, Sí, Dorita? Sí, todo bien, claro. todo. Muy bien. Siendo las 9:10, muy buenas noches con todos los presentes. Les saluda Miguel Ángel Bringas en nombre de End-to-End Escuela de Negocios Digital. Les doy la más cordial bienvenida a todo el público presente a una noche de webinar internacional. En realidad, tenemos hoy día la participación muy importante de la ingeniera Dora Pariente, quien es actualmente gerenta general. Dora es una ejecutiva en realidad con más de 10 años de experiencia al frente de empresas peruanas y dominicanas. Ella tiene un background que ha sido orientado al desarrollo y gestión de negocios en nuevos mercados, así como a la reorganización y optimización de procesos empresariales, sistemas de control y calidad para maximizar la rentabilidad de las organizaciones. En esta noche nos acompaña también nuestro amigo y ya conocido por la mayoría de nosotros, Paul Suárez, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Esta conferencia de hoy, como habíamos indicado, es una conferencia internacional. Dora está desde República Dominicana. Un saludo fraterno para todos los hermanos dominicanos, Dorita, para toda la comunidad peruana que también, por supuesto, se encuentra por allá, por el Caribe, a todos los hermanos costarricenses, jamaiquinos, a toda la gran comunidad hondureña, salvadoreña, de Puerto Rico, cómo no. Bienvenidos a esta noche, un fraterno y cordial saludo desde End-to-End Escuela de Negocios Digitales de Lima, Perú. Bienvenida, Dorita, cuéntanos hoy día sobre esta excelente ponencia en realidad que va a versar sobre el tema del proyecto Quisquedón, un proyecto que guarda mucha relación obviamente con la integración para mitigar y conseguir resultados en cuanto al aspecto de la contaminación y el impacto ambiental. Bienvenida, Dora, muy buenas noches. Te dejamos el escenario, es todo tuyo. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Feliz de que sea una escuela de negocios que tiene esta modalidad virtual en la que mi interés como peruana, mi corazón es del Perú, pero vivo en la República Dominicana hace más de 12 años. Para que me conozcan un poquito, yo soy hechura de la educación pública en nuestro país, estudiando desde primaria, secundaria y universidad en la Universidad Nacional del Callao, en la Facultad de Ingeniería Industrial. Definitivamente, el mundo empresarial tiene muchas cosas importantes y más nosotros como ciudadanos. Debemos ser participativos y no ser indiferentes. El problema del cual nosotros nos hemos enamorado como emprendedora social en la parte de lo que es RDP representaciones, y ustedes van a ver ahora la ponencia de una solución llave en mano en virtud a ese gran dolor que es la contaminación ambiental. A veces uno bota la basura, como se dice, o los residuos, y el camión de la basura se lo lleva y aparentemente no nos hace daño. Pero ¿cuál es el problema? Cuando llega a un lugar de disposición para esos residuos, no se cumplen los procesos que deben hacerse. Recuérdese que los materiales de por sí ya tienen una química. ¿Y qué sucede? Si nosotros mezclamos esa química, hacemos un cóctel que junto con el agua, la tierra y el calor del sol produce que eso se potencie. Y por eso a veces tenemos incendios en la disposición de esos residuos, que a veces tardan semanas, meses en apagarse. Y todo eso afecta a lo que es el cambio climático. Definitivamente, Charles Darwin tenía razón cuando dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más receptiva al cambio. Y aquí viene un recuerdo de a la hora de hacer la ponencia, porque Quisquedón nace como Quisqueyanos en un Star Weekend,
cuando uno llega al ecosistema emprendedor, empieza a hacer sinergia y a tratar de enamorarse de los problemas que afectan a la comunidad. Y es así como nace Quisqueyanos, simplemente como un monedero de consumo. En virtud a esta frase de Charles Darwin, uno repiensa y vuelve a pensar y mira qué cosa es lo que hace la gente a su alrededor. El problema no solamente de Santo Domingo, República Dominicana, es el problema que se replica en todas las ciudades de Latinoamérica y de Centroamérica. No hemos tenido hasta ahora una correcta disposición de los residuos, porque desde casa no segregamos correctamente. A pesar de que aquí en la República Dominicana existe una ola importante de motivar, como lo lleva a cabo hace más de 10 años Greenlock con Lorna Aquino, definitivamente los centros de acopio son puntos que deben estar disponibles para que el ciudadano pueda saber dónde está y pueda él llevar sus residuos separados, plástico, cartón, vidrio, implementos electrónicos, celulares, etcétera, y poderlo disponer en una gran canasta solo de ese tipo, para que después pueda hacerse la debida disposición con los permisos importantes que ya tiene este actor que es Greenlock en la República Dominicana y pueda llegar a ser transformado de forma local y no viajar a otro país generando una huella de carbono adicional. Es por eso que nosotros presentamos Quisquedón, una plataforma analógica y digital que promueve el consumo responsable de cara al usuario y la economía circular. La economía circular fomenta que también el empresario, el fabricante de los productos, el futuro emprendedor, se detenga un ratito y piense, yo voy a dar este tipo de servicio de producto al mercado. Al final, cuando el cliente satisface su necesidad, ¿qué tipo de residuo yo dejo? Eso es importante que todos nos preguntemos y que sobre todo el fabricante que ya tiene una larga data diga, ¿es acaso que yo fallo en el diseño? Por eso es que genero un residuo que al final no tengo dónde disponerlo. Esa plataforma analógica y digital se sustenta en 3 pilares. Uno, que es la reeducación, porque todos ya somos educados. ¿Qué nos falta? Hacer ciertos procesos que nos permitan, por ejemplo, segregar los residuos desde casa. Residuos orgánicos, que en la mayoría de los residuos que se generan en Latinoamérica y Centroamérica son más del 55% en cada hogar de toda nuestra amada Latinoamérica. El segundo pilar, que es la parte de la tecnología, viene dada por una alianza con un suplidor que se encuentra en México. Y como le comentaba el director de la escuela, definitivamente a veces uno empieza a hablar y trata de integrar y busca quién lo hizo, porque como se dice, nosotros debemos tratar de tomar ese 10 de otro y convertirlo en nuestro 0. Tropicalizar, como se dice, traerlo a una realidad y luego avanzar con nuestra solución. Eso no sucedió. Y localizamos a este suplidor en México que ya, al igual que nosotros, es un emprendimiento y ya es una realidad y funciona en México. Ellos tienen una máquina que hace lo inverso a vender. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no se ha parado delante de una máquina, ha echado una moneda y luego le han entregado un refresco, una galleta? Usted, por ejemplo, marca un E1 y le sale una galleta. Ese procedimiento es el inverso, lo que hace la máquina de Biobox. Usted hace su procedimiento de separar sus residuos y llevaría a máquinas específicas que tienen que estar configurados los códigos de barra para recibir, por ejemplo, botellas
de un único uso del refresco que usted prefiera. Lo vierte en esta máquina y específicamente usted recibe la acumulación de puntos por esa ecuación en su monedero. O también le da la opción a que usted done eso que usted dejó en la máquina y pueda servir para algún tipo de fundación que esté listado. Adicionalmente a eso, usted después puede hacer uso de su monedero y dentro de los comercios afiliados, usted puede copagar. Es decir, por ejemplo, si un determinado refresco le cuesta 5 pesos, por decir algo, y usted tiene en su monedero 3, la marca le va a decir, ok, yo te puedo recibir 1 o 2. Y la diferencia, la que es lo que tú tienes que pagar. ¿Qué es lo que motiva esta buena acción a la hora de disponer correctamente los residuos? Que usted también tenga ese bichito de ahorro, porque ahora usted dispone de sus residuos y no hay una compensación. Y ahí viene un punto que quiero hablar, que no es una compensación si le van a dar 10 pesos, 50 pesos por una botella, no. Tiene que ser algo equilibrado para que todo funcione de forma armoniosa. Eso es tener trazabilidad tanto en el usuario como en el residuo. Y no es más que otra cosa, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a las redes sociales, ustedes tienen un usuario y un password, ingresan a su perfil y por eso Facebook sabe tanto de nosotros. Usted está generando data. Gracias a poner trazabilidad al usuario y al residuo mediante estas máquinas, se está cambiando el concepto de mobiliario urbano con propósito en la ciudad. ¿Por qué? Porque usted va a ver, como les voy a mostrar aquí un video, una máquina que tiene una disposición específicamente y puede haber exhibición de marca. ¿Ustedes se imaginan que esta máquina que tiene una pantalla táctil puede hacer publicidad con propósito? Porque también ustedes la van a usar para disponer los residuos de forma correcta. Esto ya funciona en México, ya está aprobado, se cambian pasajes de metro en México por residuos. Entonces, por ejemplo, aquí en República Dominicana nosotros tenemos el metro de Santo Domingo y el teleférico. Y me acuerdo, en mi época que vivía en Perú y por las noticias, que en Perú también existe el metropolitano. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si hubiera este tipo de mobiliario urbano en la ciudad y se cambien los residuos por copagos en ese servicio? Estaríamos ahorrando un montón de dinero y realmente haciendo de forma más inteligente lo que es publicidad con propósito. Cuando les hablé hace un momento de 3 pilares, que eran la reeducación, la tecnología y la acción, esta es la filmina que permite poder entender el primer pilar, que es la reeducación, mediante campañas en colegios, porque ya el contenido se genera. Es simplemente llamarlos a una colaboración y tener mayor impacto, porque las cosas no se pueden hacer solos. Los contenidos están creados y hay que ser y hacerlos visibles a la población. Aquí les hablo un poco más de la parte de la tecnología en el sector. Tiene una aplicación, la aplicación mexicana viene con el hardware. Y aquí me puedo detener un poquito y me hace recordar mucho de la experiencia que tuve en mis años que trabajé en la Tinca. Por ejemplo, la Tinca cuando se instaló vino de la mano de IBM y de Chicone. Uno aportaba el software y el otro el hardware. Y la gente que administraba como un gran canal
no tenía que preocuparse si tenía que hacer upgrade el hardware o el software. Es lo mismo que pensamos nosotros. Y creo que a veces las experiencias anteriores lo que te dan son pistas, como cuando Hansel y Gretel querían salir del bosque y llegar a su casa. El tercer punto es la acción, es de proponer al usuario que vea que ya hay iniciativas de productos amigables con el medio ambiente, como botellas insuladas que conservan el frío y el calor, 48 horas el frío y 28 horas el caliente. Zapatillas de sargazo y de PET, vajillas hechas con palma de hechura dominicana, papel de caña de azúcar. Todas esas cosas son motivando lo que la naturaleza en este COVID-19 nos ha hecho sentir, que nosotros con nuestros actuares, con nuestro consumo exagerado de una economía lineal donde extraemos recursos, producimos, vendemos, los consumimos y lo tiramos, estamos haciéndole daño a quien siempre debemos observar, que es la naturaleza. La naturaleza es sabia y tenemos que hacer una economía circular en plena revolución 4.0. Tratar de utilizar las cosas que sean importantes, no para poder allantar a las demás personas que yo tengo más que tú. El COVID-19 paró a todo el mundo, a rico y a pobre. Entonces tenemos que aprender de lo que la naturaleza nos da una oportunidad y nosotros como adultos tenemos que preservar que los niños que son ahora y que son unas esponjitas, que el conocimiento todo lo toman, tengan la oportunidad de cuando sean adultos ponerlos con mayor certeza y ahínco en producción. Aquí un flujo de proceso en la que las máquinas pueden utilizar la parte exterior de publicidad, hacer una publicidad y reforzar lo que es la responsabilidad social empresarial, no desde dentro de las empresas, sino desde que se sumen y se colaboren con emprendimientos como los sociales que estamos presentando ahora con Quisquedón. En la incubación que nosotros hicimos gracias al Hueco Caribe, así como nosotros, existen 33 proyectos más que conservan la parte de artesanías. Los invito a que busquen el Instagram del Hueco Caribe RD y vean los otros 33 proyectos que, así como yo, buscan un mundo mejor no solo para uno, sino para todos. Y en este caso me hace acordar a Juan del Cerro, cuando él dice cómo se debe entender la parte de emprendimiento social con manzanas y peras, donde las manzanas vienen a ser el impacto y las peras las utilidades. Una empresa social tiene que saber cortar a la mitad tanto el impacto como la parte de utilidades, porque el ser un emprendimiento social no es ser simplemente para dar, sino tratar de combinar las dos, el impacto y la utilidad, para hacerlo sostenible en el tiempo. Y yo lo podría agregar algo más. No es solamente enseñar a pescar, sino a reparar la caña cuando se rompa, el hilo cuando no tenga, qué tipo de sustitutos hay. Hacer que la persona que recibe esa enseñanza pueda por sí solo valerse y a uno recordarle que le dio el inicio del hilo de la madeja para que él mismo la desenvolviera. Nuestra propuesta en general con Quisquedón es hacer una gestión de tecnología. Con esto nosotros reivindicamos que ya existen actores en la parte del procesamiento de la gestión de residuos aquí en la República Dominicana. Y si alguna persona peruana le ve potencial a Quisquedón, una de las grandes cosas que nosotros quisiéramos es de una vez por todas tener una moneda que irradie desde República Dominicana, porque por algo, por bien o por mal, Colón se posó un momento aquí, por eso digo, por bien o por mal, descubrió
Centroamérica y luego Sudamérica. ¿Qué es lo que vemos en RDP Representaciones? Que gracias a esa forma de poder ser el canal de consolidar todo lo que se ha vivido, tengamos de una vez por todas una forma idónea que permita a todo el mundo generar una verdadera industria del reciclaje, que es la punta del iceberg de la economía circular, pero basado en unos procesos y procedimientos que estamos proponiendo aquí en Quisquedón. Puede haber Quisquedón, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Perú. ¿Qué más nosotros nos gustaría? Porque debería haber una moneda que regente la parte de los puntos de fidelización. Porque todo el mundo conoce los puntos, porque es la forma como las marcas fidelizan a sus clientes. Pero no hay una pasarela única que permita el intercambio, por ejemplo, de puntos de los bancos, de las farmacias, y solamente le restringen a cada una de sus acciones y caducan de fácil manera. La recolección del reciclaje va a permitir hacer nuevas empresas y gestionar puestos de trabajo en estos momentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se pueden hacer mobiliario urbano, no de cemento, sino de plástico. Ustedes sabían que la parte, y gracias a la interacción con dos arquitectos dominicanos, el concreto, el cemento, como se dice en Perú, si uno hace una banca de cemento en un país tropical, absorbe mucho calor. Y cuando uno se va a sentar, se quema. ¿Qué pasaría si eso fuera hecho de plástico? O las carreteras de una ciclovía fueran hechas de plástico para poder dar una limitación de esa forma. Solamente estoy diciendo ideas de con el residuo correctamente segregado y dispuesto, se pueden ampliar empresas y puestos de trabajo a futuro donde la creatividad y la iniciativa e innovación de los futuros emprendedores sociales puedan tomarlo y transformarlo. Nuestra solución está alineada con los ODS que se cumplen en el 2030, donde tenemos una mitigación, una minimización en la utilización de los recursos, envolviendo el ODS 9, el 11, el 15 y el 12, y así sucesivamente. Todas las personas que deseen la presentación después pueden pedirlas a la hora de terminar esta presentación para que puedan dar una lectura más paciente. Nosotros somos, adicionalmente a esto, identificados como triple impacto. ¿Por qué? Porque en la parte medioambiental, social y económica. En la parte medioambiental damos información para la acción, tanto para el consumidor como para el productor. En lo social, motivamos a que haya un cambio de cultura, que haya un ciudadano más participativo, que se involucre, que no solamente vaya cada 4 años a votar y después se queje porque los gobernantes hagan lo que ellos quieran igual que los legisladores. Señores, tenemos que ser más participativos porque no solamente un 30% de la población debe decidir lo que va a pasar con todos nosotros. Todos debemos participar, debemos exigir nuestros derechos, así como cumplir nuestros deberes. Y en lo económico, motivamos una parte de ahorro, generación de nuevas empresas, puestos de trabajo, la industrialización del sector de los residuos. Específicamente esta filmina está destinada al mercado dominicano, en donde nos basamos en la parte de las pymes, que es un sector al COVID-19 muy golpeado y que va a necesitar mayor visibilización para que se active lo que todos los economistas dicen, que debe haber un mayor consumo local. Pero si uno no sabe
que Pepito está vendiendo lo que yo necesito a media cuadra, no lo voy a poder saber. Entonces, en virtud de eso, se hizo una separación haciendo un mercado que se puede servir, que es la parte de manufactura. 17.606 empresas, y de las cuales nosotros, para lanzar un primer piloto en la República Dominicana, se necesitan por lo menos 48 marcas. Obviamente, las marcas deben entender que si de su presupuesto total de publicidad ellos asignaran y nos dieran la oportunidad de un porcentaje para hacer el desarrollo del piloto en Quisquedón, podemos demostrarles que la parte que estamos proponiendo de una mejor gestión de los residuos se puede hacer. Nosotros, ¿cómo monetizamos a la hora de poder hacer sostenible esta solución? Mediante exhibición de marcas en espacios como en el video que les compartí, y ustedes pudieron ver que habían varias exposiciones de marcas al exterior de la máquina. Por eso yo le digo que es un mobiliario que se puede colocar al exterior, que es antivandálico y que adicionalmente es con propósito. ¿Por qué? Porque usted va a ir a hacer la disposición de esos residuos de una forma correcta. Perdón. Y luego, ventas de productos y servicios, tanto de los residuos que se compactan, asociación en participación para que las marcas puedan hacer, por ejemplo, nuevas empresas, y nos dicen, mira, Dora, en vez de comprarte yo el material, vamos a hacer un joint venture en el que nosotros, en vez de pagarte, por decir algo, $1, nosotros vamos a crear una silla. Y la silla nosotros la vamos a vender en 10. Pero ¿cuánto nos va a costar, por ejemplo? Nos cuesta hacerla 5. Entonces, nos vamos a ganar 5. De eso, yo te doy un 30% o un 40%, que va a ser mayor a solamente darle $1. Son números rápidos para que ustedes entiendan cómo se hace, porque aquí entra a tallar lo que se llama economía colaborativa, tanto de la distribución como del conocimiento. Venta de productos amigables mediante la ecotienda nos da también la parte de ingresos, las consultorías, asesorías y capacitaciones con alianzas específicas. Nosotros somos un equipo de 3 mujeres, quien le habla, Dora Pariente, Roelsi Pimentel, que es arquitecta egresada de la UAS, Lucy Tavares, que también estudió mercadeo y diseño. Les pedimos que nos sigan en @Quisquedón, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Generamos algún contenido para que ustedes puedan tener cierta aproximación con nosotros y tener también cierta aproximación a lo que estamos tratando de llevar como conceptos, como son el consumo responsable, la economía circular, porque es importante actuar ahora. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Dora Pariente, por tu presentación. De hecho, que empezaré pues esta discusión con todo el público contándoles un dato que guarda relación con la temática que hemos visto hoy día, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, para contarles un dato, se genera 20.000 toneladas de residuos sólidos y 7 millones al año. 20.000 por día, 7 millones al año. Este es un dato reciente. Según el último informe defensorial, cada año en nuestro país, aquí en Perú, se generan más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos municipales al año, alrededor de 20.000 toneladas al día y casi 1.000 toneladas por hora, ¿no? Esa es la capacidad de generación que tenemos acá en Perú. Comparado con otras geografías, por ejemplo, con República Dominicana, quizás ahí luego pues la ingeniera Dora Pariente nos pueda dar un mejor overview sobre este tema,
Pero lo que vemos es de que el 70% de estos residuos que se generan en el Perú son básicamente residuos que se generan en los domicilios de las familias, ¿ok? Por ejemplo, regiones en el Perú como Ucayali, Callao, Lima, Loreto y Cusco son regiones donde los habitantes han generado la mayor cantidad de residuos hoy en día en los hogares, ¿no? Y hay un dato fundamental acá que preocupa, que en realidad en más de 17 departamentos del país la morosidad se encuentra por encima del 30% en promedio, llegando inclusive al 52%. No obstante, hay un 99% de municipalidades supervisadas. Estamos hablando 691 municipalidades de 697. Y no cuentan con convenios suscritos con empresas de servicio de saneamiento u otras para el cobro de los arbitrios. Entonces, iniciando pues esta rueda de debate y de preguntas, también hay otro dato que me gustaría compartirles, que es el 2% de todos los residuos sólidos inorgánicos son reciclados aquí en el Perú, ¿ok? Entonces, dicho esto, Dora, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves la situación en el Perú? ¿Qué también aplicaría el proyecto de Quisquedón aquí? Y también mi pregunta va por un poco el tema de la logística que se tiene que desplegar para estas máquinas, estas cabinas que hemos visto, porque si bien es cierto, van a albergar una cierta cantidad de residuos, ¿no? Entonces, al obviamente premiar por dejar residuos, porque es una iniciativa muy buena, una iniciativa que inclusive me lleva a comentarte hace el año pasado, cuando en el sector banca desplegamos un piloto muy parecido a esto, pero básicamente este piloto, por ejemplo, involucraba a la sociedad, involucraba a la empresa privada, involucraba al Estado. Se pensaba desarrollar un aplicativo para que la gente, por ejemplo, contribuya con el ornato público y con la limpieza de la ciudad. Es decir, si yo voy por la calle y encuentro en la esquina una bolsa de basura que de repente un mal vecino dejó, bueno, yo entro al aplicativo, tomo la foto o grabo el video desde mi smartphone, subo. Obviamente en el video se tiene que ver que yo estoy cogiendo la bolsa y llevándolo a un lugar donde debería estar, y lógicamente mando el video en este aplicativo. Entonces, ya con hacer justamente esta idea, básicamente yo como ciudadano no solamente tenía una retribución económica, monetaria, porque lógicamente mientras más basura y más evidencia suba en este aplicativo, obviamente por cada evidencia me iban a pagar $1. Entonces, yo también iba a contribuir con una ciudad limpia, iba a contribuir a generar mejores prácticas en la sociedad. Entonces, volviendo en hilo a la pregunta, es básicamente, ¿qué pasaría y cuál es la capacidad de estas máquinas que hemos visto para albergar en kilogramos, por ejemplo, o estamos hablando de toneladas de residuos? ¿Y qué pasaría si esa capacidad se llena? O sea, ¿existe un plan logístico que permita, por ejemplo, si la máquina se llena por surto, o viene un camión y lo vacía en ese camión y luego nuevamente la máquina queda libre? Y adicional a ello, para una ciudad como Lima metropolitana, una ciudad que ya bordea casi los 11 millones de habitantes hoy en día, ¿cómo podríamos poner y cuántas más o menos cabinas podrías dimensionar tú en este proyecto? Necesitaríamos poner estratégicamente para poder albergar o poder captar la mayor cantidad de residuos posibles. ¿Cuál es ese scope que se podría pensar en esta realidad peruana? Ok, específicamente las máquinas tienen una caja que puede ir creciendo. Puede ir desde 50 kilogramos, 100 y 150. Pero recuérdese una cosa importante. Nosotros no vamos a una persona que ensambla. Nosotros vamos directamente a la fábrica. Cuando uno hace ese tipo de alianza, por eso al inicio de la presentación yo dije que uno tiene que tropicalizar. Uno recibe un 10 y por eso los pilotos, porque una de las cosas que yo aprendí en la Tinca fue eso. Uno tiene que ser primeramente pilotos para que las cosas no te exploten. Por ejemplo, si tú vas a sacar 1000 puntos de venta de una lotería, no te exploten los 1000 a la vez, sino tú vas haciendo un correcto uso y aprendiendo de las usanzas de cada sociedad donde se va a aplicar. Es por eso que, por ejemplo, al tipo de lo que tú me comentas de Lima,
Yo sé que hay un ecosistema recolector en Lima que ya se procesan. Indiscutiblemente hasta ellos podrían tener una tarjeta que les permita decirle a la máquina cuando llega quién es y poder acumular los puntos. Entonces, ahorita, por ejemplo, los recolectores, como se le llama en Perú, y aquí en República Dominicana, que se llaman los buzos, tendrían una alternativa. Porque recuérdate que después se desarrolla todo un ecosistema de comercio que te van a recibir esos puntos. Y va a haber un trueque en proporción dinero y puntos. Esos puntos lo da cada uno de los comercios castigando, entre comillas, los focus group o forma de interactuar con su propia publicidad. A nivel de lo que se dice de recolección, uno pone puntos para probar, por ejemplo, en San Isidro, Miraflores, lo puede poner en Caraballo, en zonas de alto tránsito como San Martín de Porres, y tratar de ver cómo cada uno de esos puntos tienen una máquina y cómo se comporta. Porque la máquina, ¿qué necesita? La máquina necesita un punto de electricidad y un punto de conexión a internet. Cuando la caja se está por llenar, a la central le llega un mensaje. Por consiguiente, si uno programa una ruta de recolección, también lo hace de forma inteligente. Es por eso que cuando Quisquedón, en este caso RDP, habla de Quisquedón como inyección de tecnología al sector de los residuos sólidos, lo hace en virtud a esa visión. Porque definitivamente es tener un punto donde se recolecta. Y se ha dado el caso muchas veces, en ya casi más de 200 máquinas que están instaladas en la Ciudad de México, que la gente hace todo su protocolo y hace filas para ir a dejar su funda de botellitas de un solo uso allí. Entonces, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, nosotros estamos esperando la dación de una ley de residuos hace más de 8 años, en las cuales se tiene que ver la parte legal para poder interactuar. Para este tipo de inversiones también deberían haber de manera fiscal algún tipo de alicientes que permitan al inversionista invertir en soluciones como de este tipo. Entonces, no sé si eso puede contestar el ambiente que tú has graficado de forma de cómo se procesan la parte de residuos. Recuérdese que aquí uno está inyectando tecnología. ¿Cuál es la otra ventaja? Que uno puede hacer rutas con las máquinas de recolección de papel, de recolección de latas, de recolección de PET. Uno la puede configurar como mejor le parezca. Y uno puede hacer la ruta del papel en la ciudad dependiendo de las zonas que tiene. Muy bien, perfecto, Dora. Bueno, Paul, no sé si tienes algún comentario para seguir con esta rueda de debate. Sí, correcto. Buenas noches con todos, con toda la concurrencia. Muchísimas gracias pues por la oportunidad y también me uno a las felicitaciones de Miguel. Gracias, Dora, por la presentación. Ha sido muy clara. En realidad el proyecto de negocio Quisquedón tiene mucho potencial, no solamente en Sudamérica, ¿no? sino en todo el mundo en realidad. Como yo veo, acá el Perú lo que nos falta pues es un poco reglamentar lo que también tú comentabas, ¿no? El tema de cómo es la correcta disposición de los residuos. Y si contamos pues que el Estado ahora está teniendo más relevancia el tema del medio ambiente, la disposición de los residuos, muchas municipalidades ya están tomando en cuenta este tema como algo relevante porque finalmente no tenemos una infraestructura o una logística pues que nos permita disponer correctamente de los residuos. Y entonces ahí soluciones pues de emprendedores como tú nos pueden dar esas soluciones, ¿no? Desde la parte privada, desde la parte social,
aportan muchísimo a las soluciones que se podrían dar de manera colaborativa, ¿no? Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos trabajar tanto el Estado, las empresas privadas y los emprendedores y proyectos como el que has presentado el día de hoy para que todo el ecosistema se beneficie? Por ejemplo, el director al principio dijo que las municipalidades, y me hizo acordar ahora que tú acabas de decir eso, que hay el único santo que pudo poner a comer a perro, pericote y gato en un solo plato fue Fray Martín, y fue peruano. Eso siempre me ha inspirado, porque lo que pasa es que hay a veces muchos intereses creados y no hay una verdadera disposición a la solución. A veces se prefiere pagar demasiado dinero cuando el conocimiento se está dando cuenta uno que puede estar disponible para poder dar solución de una vez y de forma definitiva a la parte de disposición de residuos. Porque una de las cosas que también nosotros tratamos de evangelizar no es porque en este momento tú no ves, no te hace daño, no te importa. Hay otras personas que ya están pasando el problema porque viven cerca de esos lugares de disposición, como pasa el caso aquí en República Dominicana con el centro de disposición de Duquesa, que hace como cerca de más de un mes y medio que se prendió en fuego. Entonces, cuando me preguntan a veces, yo les digo, desde la forma como las municipalidades recogen los residuos y los recolectores también lo hacen, el kit del asunto viene en la casa. Los supermercados no es porque deben de dejar de dar las fundas plásticas que dan. Se le debe exigir al fabricante de esas fundas que utilice tecnología que ya tiene más de 20 años, que rompen las cadenas de carbón y sobre todo que si nosotros tenemos 7 días, se definan colores específicos para cada uno de los tipos de residuos. Con esos 7 días de la semana yo no voy a estar cubriendo por el momento casi más de 96 o 97 tipos de residuos como triciclo, lo ha venido haciendo de forma manual. Entonces, uno ya tiene experiencias de estas cosas y uno se va inspirando, pero tiene que juntar a la academia, al gobierno y a la empresarialidad y a las instituciones que velan por la mejora, a que se pueda hacer de esa forma. Por ejemplo, aquí desde el pobre hasta el más rico va a los supermercados. Los supermercados pueden ser una fuente de dación de fundas que tengan el aditivo oxo biodegradable y que tengan una pigmentación, que se pongan de acuerdo junto con el municipio, y eso va a permitir una logística diferenciada. El lunes papel, el martes vidrio, el miércoles cartón y así sucesivamente. Entonces, con eso uno lo prueba en un sector. Por ejemplo, en este sector, ¿qué sector se probaría? La parte de San Jerónimo, que uno vive cerca y uno dice, ok, la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que suman aproximadamente más de 34 sectores. En Lima, por ejemplo, se podría hacer en Caraballo y se le pone una circunscripción para probar la máquina, los procesos y la gente puede interactuar. Pero es ahí donde radica el tema, el poder tener un procedimiento adecuado y que todo el mundo sepa. Me parece interesante eso de las acciones de los ciudadanos, que tomen, por ejemplo, si hay un carro mal parqueado, si hay una funda de basura mal adecuada, y me hace acordar uno de los emprendimientos que coparticipé, que se llamaba Vigilao, aquí en la República Dominicana. Entonces, el tema está en poder sentar a las personas que tienen el poder de decisión y que sepan de este tipo de soluciones. Porque a veces no lo saben
y se toman otras alternativas y se le da la oportunidad. Y aquí voy a hablar como emprendedora social y como emprendedor en general. El ecosistema es bueno en la República Dominicana, hay talento y sobre todo en todos los países de Latinoamérica, más del 95% somos pymes. Deben mirar qué soluciones están funcionando y hacer aquellas que sean símil, juntarse y hacer que entre todas se repiense, se mejore, porque no necesariamente lo que yo estoy diciendo ahora es lo mejor. Lo único que queremos es una oportunidad y esto es nuestro producto mínimo viable que debería hacerse. Y en el caminar, pivotear, qué cosa es lo que tenemos que cambiar. Muchísimas gracias, Dorita. Muy completa tu pregunta. En realidad, pues acá tenemos en el público también muchos emprendedores sociales que están también desde su trinchera, pues desarrollando muchos proyectos, ¿no? Uh-huh. Vamos a comenzar con la etapa de preguntas. Okay. Y comenzamos pues con la pregunta de la ingeniera Diana. Ella dice, ¿las máquinas en qué clase social están instaladas? ¿Hay asociaciones de recicladores? Las máquinas son mobiliario, por ejemplo, urbano, porque recuérdate que las máquinas tienen que tener un permiso si se ponen en zonas que pertenecen al ayuntamiento o a los municipios. Tienen que hacerse algún tipo de convenio. Si se pone en un lugar que sea de propiedad privada, obviamente es la fuerza que uno le va a dar a una marca. Por ejemplo, si uno pone estas máquinas en el mall te va a querer cobrar. Pero si no está y otro mall sí lo aceptó porque entiende que su responsabilidad social empresarial va más allá de eso, te va a permitir a ti, como tiene sentido, el poderlo hacer ahí. Si ellos, y por eso yo hablé en algún momento de lo que nosotros también fomentamos, que es la empresarialidad 4.0, gobernanza, ética y valores en el nuevo empresario o emprendedor, nosotros estaríamos llanos en compartir, porque recuerda que nosotros queremos que esto se dé, uno se sienta y negocia, porque quien tiene la plaza va a querer decirte, no, yo quiero una X cantidad de dinero, pero uno le puede refutar o negociar o hacerlo partícipe de este sistema virtuoso, porque nosotros queremos que se haga en la República Dominicana para que sirva de piloto para Centroamérica y Latinoamérica. Ese es nuestro objetivo. Bien. Yo tenía un interrogante antes de continuar con estas preguntas del público. Dora, mencionaste una parte donde parte justamente de este proceso era que la persona se acerca a la máquina, deje los residuos y luego de eso la máquina le entregaba algo a cambio, que podría ser, no sé, una moneda, llevando... No sé si puedes explicar bien esa parte porque quería llevarlo a la realidad peruana, ¿no? Aquí en la realidad peruana, si ponemos una máquina, esto tú bien lo mencionabas, que podría pues estar víctima de que sea robada, sea por ahí víctima de algún acto inclusive delincuencial, ¿no? ¿Se ha pensado, por ejemplo, en algunas alternativas que se permita mitigar esta exposición aquí en el Perú? Por ejemplo, incluir códigos QR para que la máquina no te entregue nada a cambio, ¿no? Sino tú vas con tu smartphone, pasas un código QR y con ese código QR obviamente tú ya validas de que has entregado pues algún residuo, ¿no? ¿Podríamos mejorar de repente este dispositivo? Así lo hace la máquina. La máquina lo que hace es interactuar. ¿Y por qué es virtuosa y coherente? Porque, por ejemplo, en las máquinas que fueron de inspiración para los mexicanos, este tipo de solución existe en España y ya se tiene tiempo devolviendo en los lugares recipientes, latas, botellas de un solo uso, etcétera, y le da un ticket
Cuando uno se dice que es amigable con el medio ambiente, no puede recibir un ticket. Además, ¿qué te permite el sistema? Nosotros estamos viviendo, y el COVID lo ha dejado muy en claro, que Latinoamérica tiene una población informal del más del 65%. O sea, no están bancarizados, no tienen acceso y por consiguiente, cuando el Estado ha querido hacer el plan de quédate en casa, ha tenido que tener un preregistro porque no estamos preparados. Entonces, hay muchas cosas cuando uno piensa en tecnología e innovación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y a veces procrastinamos, porque nosotros decimos, no lo voy a hacer ahora porque no lo necesito. Y el COVID nos agarró a todos, pobres y ricos, fuera de base, como se dice en el albor beisbolístico. O sea, no estamos preparados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi hermano peruano no está registrado en ningún lugar, por más que tenga un DNI, no es visible al sistema. Entonces, en este caso, se aplicó para devolución el DNI, pero realmente no se cruzó específicamente la información y a veces hay gente que estos casi 4 o 5 meses y lo que falta por venir no pueda tener verdaderamente la ayuda como se tiene que hacer. Entonces, este tipo de soluciones combinadas permiten tener una plataforma que registre y que permita decir, por ejemplo, como se hizo en México. México, la gente de Vivobox hizo una primera alianza con la gente de, ¿cómo se llama esta tarjeta grande? Una es Visa, la otra es Carnet. Mastercard. No, Visa, Mastercard y hay una tercera. Que ellos sacaron una tarjeta que permitía pasarla primero. Cuando, por ejemplo, por eso se dice que es una solución para todos. Si tú no tienes smartphone, tú vas y te registras en el banco y como ese banco sabe que tiene que generarte una payback, te la genera y esa es tu única identificación. Entonces, tú la pasas en el terminal y cuando tú ingresas la primera botella, ella reconoce que no tiene agua, que está bien, ingresa y te va a dar el punto. En este caso, si tú tienes un smartphone inteligente, en vez de pasarle la tarjeta, tú a la pantalla le presentas tu código QR y específicamente te dice, fulano de tal, llegaste, y comienzas a introducir tus botellas hasta que terminas y ella te va a dar los puntos que tú has recolectado. Y vuelvo a repetir ahí, lo puedes incluir en tu monedero, es como si tú tuvieras una billetera o una cartera donde pones tu dinero o lo puedes donar a causas. Entonces, definitivamente, esta parte de asimilación de tecnología a la hora de gestionar los residuos sólidos está bien pensada por los mexicanos y obviamente habría que probarla fuera de México cuando se extrapole a República Dominicana o a Perú, si le interesa a algún inversor poder continuar hablando del tema. Muy bien, excelente, Dora, la aclaración. Y sí, ¿no? Creo que todos concordamos contigo, concordamos también en el sentido de que esta pandemia nos cogió lamentablemente con los pantalones abajo como sociedad, como país, ¿no? Definitivamente ha desnudado muchas falencias que debido al crecimiento económico, a la locomotora china, al PBI ilusionista que muchas veces reflejó otra realidad en la sociedad peruana, pues hoy día creo que nos ha vuelto a la realidad. Siguiendo con las preguntas del público, bueno, hay una interrogante o más bien un comentario de Diana Caxire, ¿no? Ella comenta de que proponer proyectos a las municipalidades y que te paguen por eso es difícil, dice. Ellos quieren gratis o que se pueda llegar a convenios con recursos que tenga. ¿Cómo ves ese tema, siguiendo este comentario, Dora? ¿Cómo ves ese tema más que todo para incentivar de repente el tema monetario en las personas, ¿no? ¿De dónde puede salir ese dinero si es que no es un dinero que viene de
del Estado, si es que no viene de las municipalidades, que ya tienen tanto ingreso, muchas de ellas con el canon minero, pero en realidad pues vemos de que lamentablemente ese dinero no se refleja en el bienestar social, ¿no? A veces construyen piscinas, como lo decía en otra conferencia, en distritos donde ni siquiera hay agua, o regalan tablets y computadoras en zonas donde no llega la luz de electricidad. Entonces, así de disonante y de incongruente es la realidad en nuestro país. ¿Cómo tú ves este tema del financiamiento? Por ejemplo, yo partiría con lo primero. Primero hay que mapear, saber quién, cómo, cuándo y dónde están las personas. Y sobre todo, qué necesidad tienen. A raíz de eso, recuérdese que aparte del gobierno, hay instituciones bilaterales que siempre dentro del ecosistema existen, como por ejemplo el BID. Se supone que aquí en República Dominicana hay una oficina y se pueden generar alianzas público-privadas. Por ejemplo, si le encantó a los municipios, a las alcaldías, la idea de Quisquedón versión para Perú, obviamente habría que verse una negociación pública-privada para poder llevar a cabo, o una generación de un fideicomiso. Los instrumentos financieros existen, pueden ver tradicionales o los emergentes. Por ejemplo, una de las cosas que es importante decir es que las otras soluciones de reverse vending machine, así se le dice en inglés, o la venta inversa, funcionan con un capitalismo tradicional. Y cuando uno habla de lo que es un emprendedor social, está hablando de un capitalismo consciente, en el cual, vuelvo a repetir, el empresario tiene que tener valores, ética y gobernanza. Cuando yo digo gobernanza, me hace acordar cuando estaba en el colegio y mi mamá tuvo que ser presidenta de la Asociación de Padres de Familia en un colegio público. Y obviamente cada padre de familia daba su cuota de asociación de padres de familia, pero al final del año se tenía que rendir cuentas. Y yo me acuerdo que tendría 8 o 9 años cuando vi a la asociación de padres de familia del colegio ir a mi casa, reunirse, ver qué las cosas. Yo estudié en el General Prado del Callao y definitivamente yo me acuerdo que nunca habíamos tenido ni esgrima. En el General Prado salió la primera policía escolar del Callao y se hizo una cosa que nosotros parecíamos colegios particulares, pero fue porque realmente el dinero que los padres entregaban, hasta el último sol se le rindió cuentas. Ese tipo de ejemplo yo he tenido desde pequeña. A la señora Amelia, a la señora Romero, a los Rivera, específicamente mucha gente que me ha impactado a mí desde pequeña, para hacer las cosas, no solamente pensando en un bienestar propio de cuánto yo voy a asimilar, de cuánto yo voy a acaparar, sino yo soy feliz con lo que tengo y puedo hacer que las demás personas que están a mi alrededor también lo puedan ser. Es por eso que yo agradezco infinitamente el que me permitan exponer Quisquedón, porque entiendo que si uno saca esta marca y ustedes ven el logo, esto representa para nosotros un porqué. ¿Y por qué Quisquedón? Porque es quisqueyanos, lo anterior a lo dominicano. Y República Dominicana no solamente es merengue, bachata, playas de arenas blancas y ron, no. Aquí hay talento igual como lo hay en el Perú. Hay que darle la oportunidad y evitar lo que hace más de 30 años está pasando en todos los gobiernos de Latinoamérica. La corrupción, el velar por el prójimo, el poder hacer cosas
en las 4 verticales que un gobierno debe tener: alimentación, vivienda, educación y salud, para poder tener un país feliz. Porque en vez de medirlo por el PBI, se debería medir por la felicidad. Por cuánto tú estás satisfecho de quien te gobierna. Pero no lo debes hacer cada 4 años, debes involucrarte. Bien, excelente sentimiento patriótico y muy arraigado al Perú, Dora. De hecho, que comparto contigo todas esas palabras que has comentado, pero también me uno a ese vínculo fraterno que a veces uno cuando está fuera del país anhela aquellas cosas que pudo ser, ¿no? Anhela aquellas cosas que pudo ser porque hay muchos peruanos que dejan el país en busca justamente de mejores oportunidades, ¿no? Y yo creo de que aquí en el Perú tenemos todavía mucho por hacer patria, ¿no? Y nos compete justamente a nosotros, las generaciones que estamos contribuyendo en generar valor a la sociedad, en generar un Perú más inclusivo, en generar que salga a reflote nuevos talentos y dejar sentadas las bases para que también nuevas generaciones venideras continúen este cimiento hacia un país mejor, hacia una sociedad que clama mucha justicia, que clama mucha equidad de género, que clama muchas oportunidades. A veces las autoridades suelen ser un obstáculo, una piedra en el camino para el progreso de una sociedad. Y por más que el más bien y lejano fin supremo, como decía Winston Churchill, sea un espejismo capitalista, muchas veces tenemos que hacer hasta lo imposible para seguir construyendo y dejar sentadas las bases de este gran país que creo que es el Perú, así como lo es República Dominicana, así como lo es toda la zona de Centroamérica y el Caribe, pues el Perú también tiene, creo yo, condiciones, no solamente humanas, no solamente del talento, sino también condiciones geográficas, condiciones de sociedad, de historia, porque el Perú es un país milenario. No olvidemos desde dónde viene nuestra patria, de aquel imperio incaico que se cosechó y sembró pues su templo allá en el Cusco, la gran fortaleza inca y mucho más la historia pre-inca. Somos un país con riqueza milenaria. Bueno, siguiendo pues con esta rueda de preguntas, creo que aún hay más interrogantes del público, Paul. Sí, efectivamente, y también me uno a las palabras, pues, de sentimiento profundo, pues, que nos expresa Dora desde tan lejos, quizás, pero te tenemos tan cerca porque muchos emprendedores, en realidad, pues, tienen el mismo pensamiento, ¿no? Y sobre todo el mismo ideal, pues, como país, como nación, pero también, pues, con este sentido de comunidad, ¿no? De pertenencia a donde nos ubiquemos. Y en base a ello, pues seguir trabajando fuertemente en un propósito colaborativo. Sigamos con las preguntas, un poco también que van aunadas a las ideas, ¿no? Es decir, creo que un proyecto se fortalece en función, pues, de los puntos de vista y la experiencia que cada uno de los presentes, pues, te podamos brindar, y también tú, ya con tu experiencia y el despliegue que han tenido en algunas partes, como mencionas, pues, nos permita también orientarnos y poder ver la viabilidad del proyecto acá en nuestro país. Nos comenta Diana también, y ella dice, pues, proponer proyectos a las municipalidades y que te paguen por eso es difícil. Ellos quieren gratis o se puede llegar a convenios con recursos que tengas. Más o menos, Creo que si eso tú tienes ya lo conversamos, me parece eso, Paul, perdón que te interrumpa. Creo que sigue la siguiente Ok, afirmación ok, de ok. Jonathan, me parece. Vamos con la siguiente entonces, dame, ya, acá la tengo. Sí, él nos pregunta específicamente por el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo ya lo comentaste durante toda la ponencia, pero él también nos dice cuál es el costo de capital que un inversionista o un potencial inversionista pues tendría que realizar para poder desplegar esta iniciativa, ¿no? Específicamente fue una de la parte en la última participación que tuvimos en Palante Dominicana,
que se hizo en TRAI, que es un coworking aquí en República Dominicana. Nosotros, para poder tener un piloto, recuerda que hay 3 vertientes. En la vertiente de reeducación, los costos son plataforma tecnológica para virtualización. Y eso se puede llevar específicamente con un presupuesto determinado. En la parte de tecnología, ahí sí los costos de las máquinas, por la forma que tienen, uno tiene un valor. Las máquinas no bajan de $25,000 como adquisición de activo fijo para una empresa. Pero obviamente uno, cuando hace este tipo de emprendimientos, uno tiene que visibilizar cuál sería la mejor estrategia mientras uno esté en el piloto. Entonces, lo que nos ha pedido a nosotros la alianza es poder tener un bloque de 10 máquinas para un piloto en la República Dominicana. Entiendo que eso también se podría hacer 10 máquinas en Perú. Y obviamente lo que se entiende ahí es que tú vas a tener un mobiliario urbano, dependiendo si lo vas a poner en alianza con la municipalidad o con la parte pública-privada. O si, por ejemplo, la gente de Pilsen Callao, la gente de Alicor, quiere ellos poner una máquina en alquiler, se le cobraría una parte mensual para la parte de responsabilidad empresarial en sus instalaciones como empresa, reforzando la parte de reciclaje para sus empleados. Eventos, entonces tú tienes una mixtura a la hora de hacer un piloto. Tú eliges un lugar y, por ejemplo, si es San Martín de Porres, tú vas a ver cuántos parques hay, tú vas a decir, yo voy a localizar 1, 2, 3 máquinas y vamos a ver cómo la gente reacciona. Obviamente que la otra contrapartida es, si no tienen smartphone y no se bajan la aplicación, tratar de interactuar con algún tipo de alianza donde se genere una tarjeta que tenga este tipo de alcance, que pueda ser como el Switch, si no tienes un smartphone inteligente, una tarjeta que te permita loguearte y tú echar los recibos. Definitivamente uno lo ve y más o menos estoy dándoles unos valores que son los, como cuando uno entra de inversionista. Y luego los procesos que uno factura, por ejemplo, como si fuera un medio de publicidad, porque eso es lo que es Quisquedón, mediante la parte de la máquina que recolecta residuos. No sé si eso contesta o le da una panorámica más o menos de lo que podría venir, porque recuérdese que una cosa es el precio de la máquina en México, hay que llevarla a un determinado lugar y hay que pagar aranceles y otro tipo de cosas que definitivamente, si uno habla con medio ambiente y da los sustentos adecuados, puede haber un tipo de exoneración. Y eso son todas las cosas que uno tiene que trabajar en paralelo para la colocación de un piloto. Uno lo hace una vez y después se regenta ese proceso y se pueden traer la cantidad de máquinas que se necesiten. Excelente, Dorita. Nos has respondido bastante bien la pregunta que nos planteó Jonathan. En función a eso, yo también me permito pues un poco aportar a la idea, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el trabajo donde yo laboro actualmente tenemos bastante y muy buena relación con centros comerciales. Y hemos visto pues que la experiencia, sobre todo acá en Perú, Plaza Vea, en el tema de acopio y recolección pues de botellas ya desechables, etcétera, han tenido un buen inicio, un buen comienzo, pero a lo largo del tiempo pues ha perdido fuerza la idea, ¿no? Y quizás ha sido porque no ha tenido pues un mantenimiento, o la idea no ha sido muy fresca y no ha sido muy buen desarrollada durante el proceso, ¿no? Entonces, justo acabo de ver pues la iniciativa de BioBox y me parece muy buena, porque
es fresca, ¿no? Es más, tiene muchas asociaciones con Netflix, con otro tipo de asociaciones que actualmente y bajo la coyuntura y pandemia nos ayuda muchísimo, ¿no? No, y Entonces, además hay una cosa, Paul, y perdón que interrumpa. sí, Por dale. ejemplo, allá es Sedapal. Por ejemplo, Sedapal, si no quiere tener morosidad, hace una alianza con Quisquedón, Perú, y saca un producto, paga su recibo al día, y si usted debe 100 y hace activamente su bioconciencia, yo puedo recibir de esos 100, 20 y solo cobrarle 80. Pero tiene que darle la parte de los 20 y los 80 debitado de una cuenta, porque recuerda, cuando yo he hablado que quién sabe la máquina que yo mostré en el video pueda ser el cajero del futuro. ¿Por qué? Porque es un cajero con propósito, que hace dualmente. Los bancos ya todos tienen plataformas de internet banking. Entonces, y tienen tokens adicionales que permiten asegurar las transacciones. Por más que uno vuelva a entrar a esos internet banking, no puede hacer si no tienen el token. Por ejemplo, yo tuve una experiencia con la gente del BBVA que definitivamente no podía acceder porque ellos cambiaron el protocolo. Y yo no vivo en el Perú. Yo estuve en el Perú casi más o menos a finales del 2018. Y entonces fui por un tema a resolver y saqué una cuenta en el banco. Pero ¿qué pasa? Ellos cambiaron sus protocolos y necesariamente yo tenía que tener una tarjeta con códigos. Al no estar físicamente allá, no pude hacerlo. Pero lo bueno que encontré en el BBVA es que no se negaron y dijeron, no se puede. No, me asignaron una persona, confirmó todos los datos habidos y por haber, y se usó la plataforma digital de una manera coherente, que al principio yo entré molesta, pero al final me sentí satisfecha por el trato y el servicio al cliente que dieron, porque me hice entender. Entonces, las cosas hay que probarlas, hay que hacer, como se dice aquí, el aplatanamiento, le dicen en República Dominicana. En Perú se diría el acondicionamiento o llevar correctamente el piloto para saber qué bichitos o qué maquitos, como se dice aquí en República Dominicana, pueden surgir. Y obviamente el peruano puede pensar diferente que el dominicano y le da su sabor, y el dominicano viceversa. Pero ¿qué hay de importante? Que va a haber una pasarela en que los comercios, sean grandes o chiquitos, puedan anunciarse dependiendo del tamaño en la plataforma, porque la plataforma puede ser en el celular, puede ser una página web, puede ser, por ejemplo, en la misma máquina. Entonces hay un tema virtuoso donde se da proximidad y se da la humanización de las marcas de forma correcta. Lo que esta pandemia, por ejemplo, está pidiendo, que las marcas no solamente quieran vender. O, por ejemplo, lo que está pasando ahora con Alicor, que quiere cambiar el nombre de la negrita, cuando ¿quién no se ha comido una mazamorra negrita y nadie le ha dado cosas porque le digan negrita? Entonces es una marca que está muy culturizada y dentro del ADN del peruano, que cuando yo vi esa nota en LinkedIn yo dije, pero ¿y por qué? Así no es como debería. Debería ser de otra forma. Si ya tiene un tema, al contrario, el color de la piel, los rasgos de ojo, no deben ser importantes. ¿Por qué? Porque lo que importa es que tú seas un verdadero ser humano y que tú te cultives. Si no eres bueno, trates de todos los días, por lo menos ser el 1% mejor que ayer. Y así vas a tener 36.5% de lo que tú iniciaste es un 1 de enero al 1 de enero del año siguiente. Entonces tenemos que cambiar el chip, la moda, la forma como interactuamos y no solamente pensando en nosotros, porque estamos tan interconectados que al final la vida es una rueda
Hoy día estamos arriba, pero mañana podemos estar abajo, señores. Muy bien. Totalmente de acuerdo contigo, Dora. Perfecto. Creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Desde este espacio de la Escuela de Negocio Digital, nosotros no toleramos ningún acto discriminativo, ni racial, ni económico, ni político, ni social, ¿no? A raíz justamente de todos los acontecimientos a nivel mundial que hemos visto, por ejemplo, el caso de George Floyd, el caso de Traoré en Francia. Entonces, creo que también este espacio invita a ser inclusivo. Aquí es un espacio en donde son bienvenidos todos. Todos somos familia, todos somos un Perú. Inclusive los hermanos de otras geografías también nos han acompañado. Y aplaudo y saludo esta iniciativa y este principio que siempre lo hemos mantenido y lo venimos manteniendo aquí desde este espacio de la Escuela de Negocios Digital. Siguiendo con la rueda de preguntas, Tania Díaz tiene una interrogante en relación al tiempo del proyecto. ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto? Pregunta, ¿y cuál es su visión a largo plazo? Yo también le sumaría una pequeña pregunta más, que es ¿en cuánto tiempo se espera obtener el payback de la inversión del proyecto? Yo invierto hoy día mis $25,000 en una máquina, ¿y en cuánto tiempo podría obtener el retorno de mi inversión? Recuerda que ese es el costo, es Word México. Eso todavía le falta incluir adicionales y todo lo que sea referente a aranceles o algún otro tipo de impuestos que a su llegada se debería contabilizar. Entonces, normalmente uno siempre dice, ok, si es 25, vamos a poder ver que tú también tienes que tener un cálculo de capital operativo. Entonces, cuando tú haces tu presupuesto, tú dices, ok, yo quiero tener de vida, cuando me siente a hablar con algún inversionista, 12 meses o 36. Va a depender cómo uno lo pasee para poder dar los números. Y obviamente ahí me hace recordar mucho esto de la versión de Shark Tank, tanto en versión Colombia, México y como el original en Estados Unidos, cuando un emprendedor va, expone su idea y te dice, ok, yo te vendo el 10% de mi empresa por $500,000. Entonces, eso significa que la empresa está siendo evaluada en más o menos $5 millones, porque te queda el otro 90. Entonces, van a haber muchos tiburones que te van a decir, no, tu empresa no vale eso, porque te empiezan a hacer preguntas. Entonces, cuando yo solté ese número, quiero que quede claro que ese es un precio, es Word México. Y obviamente uno tiene que empezar a interactuar. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo uno evangelice, diga su idea y convenza a las marcas que se sumen a poder traer este tipo de solución y tropicalizarla, en este caso a República Dominicana, va a haber un tiempo en que eso va a estar como muerto, pero yo tengo gastos fijos y variables que tengo que cubrir. Entonces, ahí hay que hacer un presupuesto más fino, hay que ver con quién está hablando, hay que tener una primera reunión con el inversionista y no solamente es yo te compro una máquina de 25,000, aunque se puede dar el caso, por ejemplo, que ahí entra lo que hace un rato yo hablé, cómo uno hace caja con asociaciones públicas privadas o fideicomisos, que se ponen las máquinas en garantía y ellos te dan algún cierto flujo de dinero para poner las operativas con garantía de las máquinas. Entonces, ahí viene el tema cuando uno trata de traerlas de afuera y motivar, porque recuerda, si uno está hablando de publicidad exterior, de ser un medio, uno ya tiene que tener algún tipo de iniciativa o de marca que esté adentro. Aunque, por ejemplo, cuando hemos venido evangelizando este tema, ya tenemos casi 1 año y medio, pero recuérdense que yo les hablé que pasamos un proceso de incubación.
En el proceso de incubación con el Hueco Caribe, nosotros estuvimos listos en noviembre del 2019. A la par, nosotros hemos estado afinando el tema, por eso ahora yo expresamos Quisquedón con 3 pilares: la reeducación, la tecnología y la acción. Antes era solo la tecnología. Y muchas veces me preguntaron, ¿solamente es máquina? Entonces, como se detectó y uno escucha al mercado, seguimos pensando en el grupo. ¿Qué solución más global, más integradora se podría dar? Y por eso llegamos a la fórmula de los 3 pilares. Que obviamente en el emprendimiento uno no dice que eso es a rajatabla como va. Uno tiene que pivotearlo ahora en la parte del piloto. Con el cliente, con el usuario ideales. Y de ahí seguir anotando y haciendo cambios para mejorar el tema. Bien. Para resumir al público, $25.000 puesto en México, máquina seca, ¿no es cierto? Aquí en Perú estamos contemplando $25.000 más gastos que no son de máquina seca, gastos de operación, de importación, de aduanaje, etc. Y un payback estimado de entre 12 y 16 meses, Dora. No, específicamente cuando nosotros calculamos con un monto mayor, teníamos una tasa de retorno, un ROI, de menos de 2 años. Menos de 2 años. Menos de 2 años para un proyecto. Pero obviamente que es como cuando tú te compras un vehículo. O sea, el vehículo tú te lo compras 0 kilómetros y ya se depreció el año siguiente 20. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí podrían verse algún tipo de figura de fideicomiso o alianza pública-privada, porque los fondos existen. A veces no hay proyectos en los cuales se tenga que invertir. A veces yo me he enterado de cosas a nivel global que no hay, por ejemplo, que tienen mucho dinero, pero no tienen los proyectos. Y entonces uno a veces se pone a pensar, uno lo viene evangelizando en los círculos que uno tiene acceso. Y es por eso que también cuando asistimos a la parte de la incubación con el Hueco Caribe, fue una de las cosas que entras por talento. O sea, no entras por privilegio, sino tú te lo ganas y te ganas un cupo dentro como organización. Entonces, el ecosistema emprendedor, lo que ahora le falta, y creo que es a nivel regional, es tener más rueda de inversionistas ángeles y personas que quieran invertir. Y ahí me acuerdo mucho cuando Ricardo Bellman hizo el accionariado difundido, que obviamente lo quemó. ¿Por qué? Porque ahí mucha gente invirtió. Mi abuelita invirtió en comprarle acciones a Bellman, que al final nunca se la devolvieron y mi abuelita guardó ese papel. Pero a veces justos pagan por pecadores. ¿Por qué? Porque al final ese esquema es buenísimo. Porque si tú fueras realmente y tienes accionariado difundido, tú lo que tienes es que gobernanza, decirle lo que les conté hace un momento, en qué centavo, para qué lo usaste y confírmame que eso está aquí con nombre, a quién se lo pagaste, para que no haya tráfico de influencias también. Entonces, ¿a quién le compraste? ¿Cómo le compraste? ¿Cuánto gastaste? Etcétera. Eso es lo que se dice empresarialidad 4.0 y a veces una de las tiburonas muy importantes en Shark Tank México, que es Patricia Armendáriz, dice, ese tipo de transparencia con el inversionista, nosotros lo hemos venido cultivando. O sea, si ellos quieren ver cuánto realmente se va a gastar, van a tener los libros abiertos. Porque una de las cosas importantes cuando creamos RDP Representaciones SRL en República Dominicana, visionamos una forma de tener cada uno de los proyectos de emprendimiento o de soluciones ya en mano que desarrolláramos para sí o para terceros bajo un centro de costo. Y cuando uno en contabilidad hace ese tipo de segregación o de división, lo que está haciendo es potenciando la creación de mini proyectos dentro de la empresa.
Y aquel mini proyecto que no sea rentable, ese lo tratas de dejar de lado poco a poco, para que no te cause ruido con los otros que sí te dan rentabilidad adecuada, no abusiva, adecuada por el talento que tú estás brindando. Es así como se concibió RDP, y por eso en nuestra página nosotros decimos que RDP Representaciones surge desde la gratitud primero de tener vida, de poder sumar talentos y poder sumar conciencias para poderla sumar a un pequeño, a un emprendedor, y poderle dar soluciones a la persona que se nos acerque, pero tiene que saber que nuestra filosofía siempre va a ser transparente, porque eso es lo que queremos. Si lo practicamos y somos coherentes, vamos a contagiar de una manera adecuada y sembrar la semilla, porque no necesariamente siempre tendremos que estar junto a esas personas que tocamos. Eso es lo que pensamos y creo que es como se debe hacer los negocios en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Excelente, excelente, Dora. Creo que tenemos algún comentario y pregunta del público, Paul, me parece que de Diana también hay algunas preguntas. Sí, en todo caso podemos abrirle el micrófono, ¿no? A Diana para que pueda expresar su comentario. Adelante, Diana. Creo que tiene problemas con el audio, Diana, Parece que tiene problemas con el audio. En todo caso, yo puedo compartir el comentario de Diana, ¿no? Ella dice pues que hay 2 máquinas en 2 centros comerciales acá en el Perú, de propiedad pues chilena. Los residuos acopiados por ellos los entregan gratis a los recicladores. Es más, debe ser pues un negocio solidario, y sus ganancias pues por el alquiler publicitario, ¿no? ¿Por qué las municipalidades cada vez deben incrementar la cantidad de recolección de residuos reciclables por medio de programas de segregación en la fuente que beneficia a los recicladores? Este es un comentario pues asociado principalmente a cómo se puede dar viabilidad al negocio, ¿no? Si bien es cierto, pues es importante reciclar, pero no existe una educación per se de la ciudadanía como tal, ¿no? Entonces, partamos pues de una filosofía de economía de escala, es decir, pues ya tenemos acopiadores, recicladores, que nos permiten darle viabilidad al proyecto, ¿no? Sí, una cosa, lo que pasa es que, por ejemplo, esas empresas tienen una concepción y un modelo de negocio diferente a lo que he planteado casi toda esta noche. ¿Por qué? Porque gracias a esa interacción con la incubadora, nosotros entendimos que no solamente deberíamos hacer una máquina de recolección de residuos, sino teníamos que integrar la parte humana. Y no es por más que si se le dé gratis o no, sino hay que cumplir cosas, porque si uno aplica este tipo de procesos como Quisquedón, al final la carga, la forma de mezclar, como dije hace un momento, la química de los materiales, no se van a ver solayadas unas con otras y al final generan gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros separamos en la fuente, en las casas, se va a lograr un mayor impacto y sobre todo no tener números globales con tanta tecnología que te da la individualización y te dice fulanito de tal, o Google, por ejemplo, te da las estadísticas si la gente se ha quedado en su casa. ¿Por qué? Por los teléfonos celulares, porque tienen la forma de podernos traquear. Entonces, el tema está
en usar correctamente la tecnología y poder sacar la virtuosidad de la misma, para no poder tener solamente una estadística que todo el año yo recolecté 300 toneladas de plástico, 200 de cartón, 100 de papel, no, sino premiar. Por ejemplo, ahí viene un tema que yo no he tratado para no aburrir, la gamificación de los procesos. Que a veces uno cuenta un proyecto con las fases donde está, pero recuérdense que hay técnicas de despertar la creatividad y de poder, por ejemplo, como hace un momento, yo les estoy mostrando una arista, una cara de un sólido 3D, pero vienen más cosas y ahí viene el tema diferenciador de lo que es RDP representaciones. Entonces, pueden escucharnos, pueden decirnos que hay cosas iguales, muy parecidas, sí hay competencias igual en las redes sociales, que la gente está vendiendo cosas eco-friendly. Y bien, porque la gente está buscando eso. Si nosotros ponemos en Google Trends, ¿qué es lo que la gente busca? Son contaminación, productos amigables con el medio ambiente, eco-friendly, y son tendencias para poder hacer las cosas de una manera no perfecta, sino a empezarlas a hacer. Muy bien. Siempre esos mensajes cargados de sentimiento, ahorita, sentimiento chauvinista peruano a la distancia, ¿no? Tenemos otro comentario de Melanie Cardosa. Ella habla un poco sobre la experiencia al cliente, ¿no? Un concepto que hoy en día está pues muy en boga, ¿no? El famoso Customer Experience, traducido ya no solamente a negocios de servicios, sino también a negocios de productos. Y se busca obviamente la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, lo que ella plantea es, dice que la problemática en estos momentos son los extremos de culturas sociales. Ese es un tema que nos falta en muchas partes del mundo. Muy interesante la ponencia. Bueno, ya bien decía, pues, nuevamente citando a un referente o a Winston Churchill, de que el vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes, ¿no? La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto, pero de la miseria. No sé si por ahí va el comentario de Melanie, en todo caso me gustaría pues que abra su micrófono para aclarar de repente ese punto de los extremos de las culturas sociales y comparto la parte de ella en el tema de la experiencia del cliente, ¿no? Porque aquí cualquier producto o servicio que no tenga en concepción impactar en el customer experience, lógicamente no va a generar valor en la sociedad. No sé si Melanie puedes abrir tu micrófono para aclarar un poco ese comentario y tal vez de repente hacer algún interrogante que tengas para Dora. Sí, hola, buenas noches. Básicamente era lo que dijiste, Miguel, y también sobre lo que hoy en día se está pasando en el mundo, ¿no? O sea, hablaron justo de la inclusión y mucho el tema de que esto cómo está afectando, por ejemplo, en lo que dijeron lo de Alicor, que ha llegado a tal punto que Alicor se está viendo un poco obligado a cambiar hasta el branding de muchos de sus productos porque siente que no están incluyendo socialmente, ¿no? Entonces estos extremos muchas veces hace que las empresas tomen acciones de eso sobre sobre nuevos productos, ¿no? Y sobre cómo afectar a nuevos clientes. Eso era básicamente. ¿Qué opinas, Dorita? ¿Compartes la opinión de Melanie? Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí, como yo lo escuché a César Davián, que es un referente a nivel de internet, es mexicano, él tiene un canal y se le busca como @César Davián. Él en algún momento habló del capitalismo consciente. Recuérdense que todos ese tipo de teorías, todas las formas que están escritas y hechas en el mundo, la hicieron personas para una determinada época. Considero que es nuestro deber documentarnos, poder tomar acción y sobre todo ser sensibles. Porque, por ejemplo, no porque una
una mazamorra tenga una negrita que no es fea y el sabor sobre todo, cuando uno quita esa etiqueta y la hace en casa, es rica. Yo no estoy pensando en si fue negra o fue blanca, sino al final, cuando mi abuela, me acuerdo que hacía tanto la maicena o la mazamorra o el arroz con leche, cómo lo hacía. Y cuando yo llevaba la primera cuchara a la boca, era el amor, porque mi abuela siempre decía que uno tenía que cocinar desde el corazón. Y nos los enseñó Gastón Acurio, revolucionando desde la cocina, haciéndonos sentir más peruanos que nunca. Entonces, definitivamente las marcas son hechas por el consumidor, recuérdense, y por eso que yo empecé diciendo que Quisquedón promueve el consumo responsable y la economía circular. Cuando hablamos del consumo responsable es leer las etiquetas, ver si realmente a los trabajadores se les paga bien, si no hay noticias negativas al respecto, si hay inclusión, si trabaja una diversidad de preferencias y de personas en esa empresa y no hay discriminación. Pero a veces eso no es visible porque no se dice. Es lo que pasó, me parece, lo que vi en un LinkedIn de una abogada que trataba mal a una persona. Entonces, gracias a las redes sociales y al tener un teléfono inteligente, el ciudadano se ha convertido en más participativo. Entonces, ahí también hay que ver que ahora, en pleno siglo XXI, somos diferentes para poder exponer los problemas. Pero no solamente nos debemos quedar en decir los problemas son estos. Ya lo enuncié y ahí se quedó. Por ejemplo, quien te habla, para bien o para mal, estudió en un periodo en la universidad, siendo crisol de pensamientos, cuando estaba en toda su efervescencia o en su mala efervescencia, la parte del terrorismo. Y uno veía apología del terrorismo sin capucha en plenas aulas de la universidad. Y si uno no estaba de acuerdo, uno podía decirlo, pero ahí se tomaba el riesgo del actuar de la otra persona irracional, porque yo nunca voy a estar de acuerdo en que las ideas se imponen matando al otro porque no está de acuerdo. Y olvidándose que esa persona tiene madre y padre y trayendo todo abajo y causando mucha pena. O sea, se supone que tenemos que ver las cosas como son. No se pueden hacer por las fuerzas las cosas. Se tienen que hacer con el conocimiento, llegando a una comunicación y exponiendo cómo uno entiende que debe ser la mejor solución. Y del otro lado, si lo tienen, se complementan y se obtiene una solución potenciada. Por eso se dice que es colaborativa, porque quizás ese talento no estaba dentro del team y cuando uno lo expone lo puede sumar. Por consiguiente, la idea del emprendimiento que está en función puede verse enriquecido para el bien de todos. Así es, Dorita, muchísimas gracias. Ya para dar por concluido el webinar y la jornada de hoy, te agradecemos de suma manera pues tu tiempo, tu experiencia, el poder presentarnos el proyecto Quisquedón, un proyecto que sin lugar a dudas pues va a tener mucho impacto, ¿no? No solamente pues en República Dominicana, sino esperamos también pues que siga difundiéndose y sobre todo que estas ideas colaborativas pues las tomen, ¿no? El público, las personas que te han oído el día de hoy y se puedan sumar al cambio. Esta es tarea de todos, principalmente no se puede trabajar pues en islas, en silos, sino la idea fundamental
cuando se habla pues de economía colaborativa, de marcas de triple impacto o también pues de la sostenibilidad como tal, siempre tenemos que involucrar a las personas y nosotros somos los partícipes y los que finalmente cambiarán pues el destino de nuestra humanidad. Muchísimas gracias, Dorita. Palabras finales de tu parte ya para despedirnos con la concurrencia y agradecerte nuevamente por tu tiempo. Lo que yo siempre digo cuando al inicio me presento, soy Dora Pariente, vivo en la República Dominicana, pero de corazón peruano, porque el Perú no debe continuar siendo un mendigo sentado en un banco de oro, sino debemos despertar con ideas innovadoras, contundentes para el bien de todas las personas, no solo de uno. Vamos a ganar dinero, pero vamos a hacer un impacto en el cual todo el mundo pueda ser feliz, que es la otra forma de medir, en vez del PBI, cuán satisfechos estamos de todo lo que hacemos en las 4 vertientes: salud, educación, alimentación y vivienda. Porque con eso, cada ser humano puede ser feliz. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a ti, en realidad, Dora, por esta ponencia que creo yo ha puesto de manifiesto muchas cosas, muchos aspectos. Primero, resalto el emprendimiento, el coraje para los peruanos que no están en su terruño, para aquellos peruanos que por alguna u otra razón dejaron el país, quizás en busca de mejores oportunidades, y hoy en día pues están haciendo patria desde allá, ¿no? El coraje, como decía Napoleón, no es tener la fuerza para seguir, es seguir cuando no tienes fuerza. Yo valoro y agradezco infinitamente tu tiempo y este espacio para poder promocionar este producto que creo yo va a ser bien recibido, no solamente en República Dominicana, sino aquí en Perú y en el resto de los países de la región. Creo que el público se ha quedado con varias preguntas en el tintero. Por ahí veo que están tus datos para que te puedan contactar, hacer preguntas, comprar los productos, etc. Y bueno, mi sentido y profundo agradecimiento nuevamente a ti, a la empresa para la cual tú representas, invitarte a ese espacio nuevamente cuando tú, otros pares, otros compatriotas o cualquier otra persona, inclusive no peruana, quiera promover algún producto o servicio en beneficio, lógicamente, de la comunidad y de la sociedad como tal. Muchas gracias. Ha sido una noche muy fructífera, una noche de webinar internacional. Esperamos poder tenerte nuevamente aquí con nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta otra oportunidad. Gracias, muy amables.